Buenas tardes, bienvenidos a la octava sesión del curso de Amparo Electrónico y Juicio en Línea, hoy miércoles 15 de julio de 2020. Para los que no pueden acompañarnos desde el inicio, estamos grabando y bienvenidos a todos los que sí. Pido una disculpa por el retraso. Estuvimos en un evento en línea de la Casa de la Cultura Jurídica en unión con MAVA, barra México-Americana de Abogados, en un evento de propiedad intelectual, pero ya estamos aquí y el tema que nos ocupa hoy es la integración del expediente electrónico. Un tema trascendente porque si bien al final toma como base el expediente impreso, cosa que ya conocemos y que todos manejamos, sin embargo tiene peculiaridades y particularidades que en determinado momento pueden ya sea ayudarnos, lo voy a decir vulgarmente. Cuando los abogados buscamos errores en la autoridad, muchas veces no son errores de fondo, sino de forma. Y aun la integración de un expediente, que en general no suele encontrar errores o equivocaciones en la autoridad, vamos a ver, en la integración de un expediente impreso, el error o uno de los errores comunes, ya depende de cada autoridad, pero por ejemplo, muy comunes en el ámbito laboral, sobre todo laboral de primera instancia, laboral de los estados o laboral burocrático, tiene que ver concretamente con el no haber foliado, no haber foliado correctamente un expediente, con lo cual cuando pedimos copias certificadas suelen quedar patentes los errores y muchas veces eso causa reposiciones de procedimiento. Otros de los errores comunes en la integración de los expedientes impresos es pues la falta de firmas de alguna de las autoridades cuya firma es requerida para la legalidad de la actuación o de los acuerdos que se contengan. Y muchas veces eso causa reposiciones innecesarias de procedimiento, de tal modo que la autoridad lo sanee. De hecho, la falta de firmas de un magistrado en aquellas causas en la alzada en que más de en que tenemos salas colegiadas, trátese también en materia de amparo, la falta de firma de cualquiera de los magistrados obligado a firmar o del secretario, o si estamos hablando de autoridades del fuero común o estatales, la falta de firma por parte del secretario, la falta de firma, por supuesto, pues por parte del juez, o si nos encontramos en materia laboral del antiguo régimen, la falta de firma de alguno de los integrantes de la Junta, ya sea el representante obrero, el representante patronal, por supuesto el representante de la autoridad, el presidente especial, o en exceso de firmas, también ocurre en materia laboral. En el procedimiento de ejecución únicamente deben de firmar el presidente en calidad de ejecutor y el secretario. Y de pronto hay resoluciones que firma la Junta completa como órgano colegiado y todos esos son errores en la integración del expediente que últimamente se traducen en violaciones accesorias, violaciones procesales, pero que ameritan reposiciones muchas veces innecesarias de procedimiento, que retrasan la tramitación de los juicios. Y en el caso de la integración del expediente electrónico, no vamos a estar ajenos a esa realidad, porque el Acuerdo 12-2020 y la Ley de Amparo crean requisitos de forma, de procedimiento, de integración del expediente que tienen que ser cumplidos de forma muy tajante, porque aquí estamos en una realidad en que además de tener el expediente impreso, tendremos el expediente electrónico y caminan al par. Antes las autoridades solo tenían que hacerse cargo de integrar correctamente el expediente impreso y ahora no es así. Ahora tenemos dos realidades, ambas deben cuidarse perfectamente y sin embargo, así como de pronto parece que se multiplican cargas para la autoridad, se abren nuevos espacios para nosotros como postulantes, pues para encontrar deficiencias de la autoridad cuando eso beneficia a nuestro cliente, viceversa también, para darnos cuenta de ese tipo de deficiencias y evitar reposiciones, ya sea en amparo o en tramitación de juicio en línea, que tengan directamente que ver con esa nula o deficiente integración del expediente electrónico. Quise iniciar esta presentación comentando el tema que dejamos de algún modo muy en el aire y fue a causa de pregunta, que tiene que ver con los errores en el funcionamiento del portal. ¿Qué ocurre o qué es lo que se tiene que hacer
cuando nos encontramos frente a errores del portal, cuando no se envió una promoción, cuando se encuentra cualquier deficiencia y no estamos seguros, no se produjo un acuse, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Vamos a comenzar por ahí, solo para que no sea un tema que pasamos por encima, porque puede ser la diferencia, ¿no? Entre un ganar o perder un juicio, entre una resolución afirmativa y positiva, favorable, o un sobreseimiento. Cuando se da o ocurre algún error en el portal de servicios en línea, ya lo habíamos comentado en cuanto a proceso, pero estos son los fundamentos. Artículo 30, fracción tercera de la Ley de Amparo, que concretamente nos dice, el artículo 30 lo estudiamos, lo recuerdan, habla de las notificaciones vía electrónica, pero la fracción tercera dice, cuando por caso fortuito, fuerza mayor o fallas técnicas se interrumpe el sistema, de tal modo que haga imposible envío o recepción de promociones dentro de los plazos de ley. Esto es lo que nos toca a nosotros. Las partes deberán dar aviso de inmediato por cualquier vía al órgano jurisdiccional que corresponda. Ese es el primer tema. El aviso se da al órgano jurisdiccional que corresponda por cualquier vía, sea impresa, sea por correo electrónico. Si tuviésemos el teléfono llamando al órgano, la forma ordinaria de hacerlo es a través del mismo portal en ese apartado que dice incidencias. Sin embargo, como hemos visto, no está funcionando por el momento y eso ha causado pues que no sea posible el utilizarlo directamente. Entonces, tenemos otros medios como es el correo electrónico, ¿cierto? El correo electrónico para recibir fallas no está regulado en esta fracción tercera del artículo 30, está regulado en el artículo 13 del Acuerdo 12-2020. Ahorita llegamos para allá. Voy a terminar de glosar la fracción tercera. Deberá darse aviso de inmediato por cualquier vía al órgano jurisdiccional, quien comunicará la situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. Es interesante cómo esta fracción tercera dice, nosotros tenemos que dar aviso al órgano jurisdiccional y es él quien tiene que arreglar el tema o el problema. La consecuencia es que mientras dure el acontecimiento, se suspenden únicamente por el lapso en que duró el acontecimiento los plazos correspondientes. Y que una vez que se restablece el sistema, la unidad administrativa encargada le da su informe al órgano jurisdiccional u órganos jurisdiccionales correspondientes, los que hayan estado afectados, en el que deberá señalar cuando menos causa y tiempo de la interrupción del sistema para efectos del cómputo correspondiente. A su vez, el órgano jurisdiccional, una vez que recibe ese informe, debe notificar a las partes que en efecto sí existió interrupción y les hace saber el tiempo que duró la interrupción desde su inicio hasta su restablecimiento, así como el momento en que reinicia el cómputo de plazos. Hasta ahí la Ley de Amparo. Es importante el artículo 13 del Acuerdo 12-2020 porque amplía un poco más, glosa un poco más el tema de los fallos. Por ejemplo, el artículo 13 del Acuerdo 12, del AG 12-2020, ya estipula que el aviso puede hacerse a través del portal, en el botón o en el apartado correspondiente, o por medio de correo electrónico, el aviso de fallas. ¿Bien? También nos estipula el tiempo que tiene la Dirección General de Tecnologías de la Información. La Ley de Amparo hablaba genéricamente de que el órgano jurisdiccional enviaría a la unidad administrativa encargada. Aquí en el acuerdo ya tenemos el nombre de la unidad administrativa encargada. Es la Dirección General de Tecnologías de la Información, la encargada precisamente de realizar la investigación correspondiente para efectos de analizar si se da un fallo en el sistema que amerite la suspensión de plazos y la correspondiente suspensión de plazos y la ampliación de los mismos o una nueva notificación a los quejosos. Parece que tuve aquí un problema. Sí, ya lo están viendo. Entonces, es el artículo 12 del Acuerdo 13 del Acuerdo 12-2020 el que nos da mejor el lineamiento que tenemos que seguir para esos efectos. Porque inclusive establece, si la Dirección General de Tecnologías de la Información informa
de inexistencia o de existencia, de cualquier modo debe hacerlo saber del conocimiento del órgano jurisdiccional. Y en caso de que sí haya existencia, entonces será el órgano jurisdiccional el que establezca nuevos plazos. Una salvedad importante, un punto fino del artículo 13 para efectos de cuando hubo incidencias. El informe de la Dirección General de Tecnologías de la Información produce efectos plenos para efectos de la suspensión de términos. Es decir, no requiere de un decreto, de un reconocimiento o de que así lo declare el órgano jurisdiccional. Debe hacerlo para efectos de certeza y publicidad de las partes. Pero el solo informe de la Dirección General de Tecnologías de la Información, dice ese artículo 13, producirá efectos plenos, salvo prueba en contrario. Lo que en la práctica indica que de pronto la Dirección General de Tecnologías de la Información, en cierto sentido, se acaba de convertir en autoridad para efectos de violaciones de amparo, en el caso de juicio en línea distinto del juicio de amparo, o de eventualmente una dependencia que podría causar violaciones a los derechos procesales o a los derechos sustantivos inclusive, si no emite el informe dentro de las 24 horas o si el informe es contrario a nuestros intereses y existe temor fundado o prueba indiciaria de que el informe es incorrecto. Aquí podríamos resaltar el tema de prueba. ¿Cómo hago para acreditar que en efecto el portal no funcionó? Bueno, ordinariamente lo que haríamos es pues una captura de pantalla, ¿cierto? Captura de pantalla del error, lo que no se pudo. Algunos más versados en tecnología los tenemos en el despacho, no yo. Me instalaron el programa y todo, pero les confieso que gracias a Dios no he tenido que usarlo, pero lo que hacen es que incluso pueden grabar todo lo que está ocurriendo en la pantalla a manera de video, de tal modo que la prueba sea mejor constituida. Eventualmente podríamos estar hablando hasta de una fe de hechos realizada por fedatario para efectos de poder acreditar que un informe no es del todo certero o que inclusive es contrario a lo que en efecto ocurrió. Pero repito, lo interesante aquí es que no requiere de la declaratoria del juez o del análisis del juez del informe para que él a su prudente arbitrio determine si hubo o no hubo una interrupción, sino que bastará el informe de la Dirección General de Tecnologías de la Información para que éste surta plenos efectos, ¿no? Es interesante el efecto que le quisieron dar a ese informe. Comenta el licenciado Roberto que ha levantado incidencias por no poder presentar la demanda y que nunca le dieron respuesta, que le proporcionaron un correo del escritorio de soporte y solo te contestaron, licenciado, de recibido. Bien, si estuviésemos solamente en el antiguo régimen, en el artículo 30 de la Ley de Amparo, esa circunstancia sí estaría muy sujeta a la interpretación del juez, pero en tu caso concreto, ya teniendo el acuse de recepción, tienes de entrada, uno, confirmación de la dependencia respecto de esa incidencia, suponiendo, por ejemplo, que tu demanda de amparo hubiera perdido la temporalidad, la ventana de tiempo de los 15 días para ser recepcionada o recibida. Por un lado, tendrías la prueba de presentación de la incidencia. En segundo lugar, la prueba de inicio de temporalidad, porque tendría que haber respondido dentro de 24 horas con base en este acuerdo 12-2020. Y en tercer lugar, ojo con esto, aunque a ti nunca te hubieran respondido, el informe de la Dirección General de Servicios Técnicos debe constar en el expediente. Ese hecho, en el expediente impreso, por supuesto, y en el electrónico. El hecho de que el informe de la Dirección General no conste en el informe, vamos a suponer que nunca hubiera llegado, ya en mi opinión es materia suficiente, siempre y cuando haya causado afectación, por supuesto, pero es materia suficiente para que se declare fundada una queja en el caso de una no recepción de ley de amparo o de una no admisión por causa manifiesta e indudable, que sería lo que sucedería si presentas tu demanda de forma extemporánea, una no admisión en el primer auto, o eventualmente si fuese materia de la sentencia definitiva, pues del recurso de revisión, lo que ameritaría una reposición, porque aún no habiendo dictamen, el hecho de no haber emitido el dictamen y de no haberlo emitido dentro del plazo que en este caso la legislación procesal es el acuerdo, marcan, en automático verificaría una violación que, repito, si afectó nuestros intereses,
definitivamente ameritaría reposición de procedimiento, ¿no? Y resarcir las garantías o los derechos violentados. Entonces, siempre hay que guardar los acuses de esos correos, ya tenemos las direcciones. Y les digo, yo afortunadamente por esa vía nunca he tenido que hacer valer una incidencia cuando ha ocurrido, que habrá ocurrido unas 3, 4 veces en mi tramitación del día a día. Siempre ha funcionado el portal para efectos de la incidencia. Sin embargo, este es el modo de hacerlas valer y creo que es muy acertado. Yo jamás lo hubiera imaginado, pero creo que es muy acertada la redacción del artículo 13 del Acuerdo 12-2020 para esos efectos. Bien, era necesario, en mi opinión, era necesario tocar este tema, ¿no? De la tramitación de errores y su fundamento, y sobre todo el artículo 13 del acuerdo. Muy bien, entonces, habiendo pasado por ahí, ahora sí entremos de forma directa al expediente electrónico. No hay de qué, licenciada Ivonne. Por supuesto, ustedes lo hubieran encontrado, pero si tenemos ambos fundamentos y más, si se lo damos ya de este modo, creo que facilita las cosas. Al final, diríamos vulgarmente, pues para eso estoy tomando el curso, ¿no? Bien, el expediente electrónico. Sí, adelante. Si alguien quiere comentar, abra su micrófono. No los tengo a la Disculpe, vista. licenciado. Adelante, licenciado. No sé si esta duda que tengo ya la despejó, pero llegué un poquito tarde a la sesión. Adelante. Cuando se nos presentó una problemática el día de ayer con la presentación de un amparo a través de con e-firma Sí. y el sistema no funcionaba y no se podía subir. Entonces optamos por hacerlo a través del sistema que usted nos recomendó, que es sin necesidad De la firma. y de la firma. Correcto. Sin embargo, no puedo yo acceder al capítulo o a la sección de incidencias porque todavía no tengo juzgado y no tengo expediente. ¿Ahí qué recomendación nos pudiera dar? Muy bien, licenciado. Aquí habría que ver en qué fecha fue ingresada la demanda al portal. Y me voy a salir un poco, voy a compartir la pantalla completa. Me voy a salir de la presentación porque creo que es importante hacerlo y que lo tengamos claro. Aquí está. En este apartado, justo aquí, en el portal principal, sin haber ingresado, tenemos el apartado de consulta tu folio. A partir de más o menos el segundo día hábil, si no el segundo, el tercer día hábil de que fue ingresada una demanda al portal, se presiona aquí y con el número de folio que nos produjo el acuse, podemos acceder a toda la información de la demanda, ¿sí? Inclusive sabríamos si no se le ha dado trámite. Afortunadamente tengo aquí uno precargado y si no recuerdo mal es el de la demanda que presentamos el sábado pasado en el curso de regulación e industria del cannabis respecto de mi solicitud. Vamos a ver si coincide y en efecto así es. Y en automático con el folio del acuse de presentación le da todos los datos básicos para poder detectar en dónde está esa demanda, si ya fue radicada o si no fue radicada. Pongo el ejemplo, este fue presentado el 11 de julio, que fue el sábado, a las 11:50 de la mañana. Estos dos son los únicos datos que tendrías, licenciado, si todavía no le han dado trámite a la demanda. Todos los demás saldrían en blanco. En este caso ya sabemos, además, el número de boleta en el sistema universal del Consejo de la Judicatura, el órgano jurisdiccional que lo radicó o al que le fue asignado, no necesariamente que lo radicó ya, puede no haber acuerdo, y el número de expediente ordinario que le corresponde. Es un amparo indirecto número 588/2020, radicado en el Juzgado 13º Distrito, materias administrativas, civil y de trabajo. Entonces, si tienes tu acuse, el que produjo el sistema, con el número de folio puedes ver en qué etapa va. Si ya fue turnado, lo más probable es que sí, y ya con el dato del número de expediente puedes buscar en tu portal o a través del CICE ordinario si fue o no fue radicada la demanda. Podría ser que la hubieran radicado y te hubieran negado la tramitación, es decir, una no admisión en el primer auto, y que por cualquier razón también no te hayan autorizado expediente electrónico, lo que sea, y entonces por eso no has recibido todavía un correo electrónico, o inclusive podrías no tener acceso al expediente electrónico, pero al ir al CICE directamente a buscar la demanda, voy a grabarme el número de expediente, 588/2020 del 11º. En este caso voy a buscar el 11º
11º de distrito, buscar, amparo indirecto, 588-2020. Aseguramos que no somos bots y buscamos en el portal público. Aquí ya podemos ver que ya fue radicado este amparo e inclusive ya se admitió a trámite la demanda de amparo en el caso de su servidor. Fecha del auto el 14 de julio, es decir, el día de ayer, y fecha de la publicación el día de hoy. Por eso yo todavía no me he enterado a través del correo electrónico. Ese sería el proceso, licenciado, en caso de que te sucediera o le sucediera a cualquiera alguna cuestión similar. Al cambiar a la vía electrónica, perdón, licenciada Janet, para el caso de que inicialmente usted tramitó la demanda en forma escrita, al cambiar a la vía electrónica, ¿dónde puedo ver el folio? Al cambiar a la vía electrónica, licenciada, en automático te tienen que dar acceso al expediente. Si lo solicitaste de forma correcta, esto es, a instancia de parte, señalando tu número de usuario y siempre que estés debidamente autorizada, por lo menos en términos del artículo 12, deberías ya tener acceso a tu expediente en el portal. Porque el folio, el proceso que acabo de mostrar para revisar el folio, únicamente es para las nuevas demandas. Para el resto de promociones, tenemos que ver reflejado su efecto previo acuerdo, con lo cual, si fue debidamente solicitada el acceso al expediente electrónico, notificaciones electrónicas y demás, entonces tendrías que tener acceso al expediente. Si no lo tienes, mi recomendación es hacer ambas, volver a promover, revisando la promoción, y revisar en el CICE, como hicimos ahora en el CICE público, ver quizá hubo algún error o te previnieron y por eso todavía no tienes acceso, y acudir al correo electrónico del portal de incidencias. En lo que manifestarías es, solicité el acceso al expediente electrónico en este expediente, estoy debidamente autorizada y no obstante ello, pues todavía no tengo acceso, como si se tratara de un problema técnico. Puede ser que sea un problema jurídico, puede ser que por cualquier razón no te reconocieron como autorizada o lo que sea, pero tú lo manifiestas como un problema técnico y en automático detonas el mecanismo que acabamos de ver en el artículo 13 del acuerdo. La licenciada Jessica dice, les comparto que... bien, licenciada, creo que me lo enviaste directamente a mí. Te pediría que lo compartas directamente en público para que lo puedan leer. Todas las experiencias que han tenido, en el chat lo pueden poner o en el chat que tenemos en WhatsApp para que todos nos enriquezcamos de ese modo, ¿no? Porque ahorita el mensaje me lo enviaste a mí directamente. No lo leo, después ya no leeré estos, para que todos nos podamos enriquecer. Entonces, vamos a continuar. Licenciado, no sé si aclaré la duda o habría algo más. Bueno, voy a asumir que quedó clara la duda y vamos a seguir. Entonces, expediente electrónico. Definición, ya está, perfecto. Definición, coincidencia, carpeta digital, cuando hablemos del tema penal, que lo toca muy someramente, muy tangencialmente el Acuerdo 12-2020, la integración propiamente y el acceso y consulta al expediente. En primer lugar, vámonos al artículo 2, fracción 15, fracción 15ª. Ya estamos en estos momentos en el Acuerdo 12-2020, Acuerdo General 12-2020, y el artículo 15, la fracción 15 del artículo 2 dice que el expediente electrónico será el conjunto de documentos electrónicos que coinciden integralmente con las actuaciones judiciales, promociones y demás constancias que obren en los expedientes correspondientes a los asuntos competencia del Poder Judicial. Ojo con esto. Si bien estamos frente a una tramitación electrónica y el portal compila una serie de documentos electrónicos o archivos que son un conjunto de datos, al final el expediente electrónico se define como el conjunto de esos documentos electrónicos siempre que coincidan integralmente con las actuaciones judiciales, con lo cual no existe en abstracto. Necesariamente la integración del expediente electrónico está sujeta, supeditada y subordinada a la existencia y coincidencia con el expediente en físico, cuestión que es muy importante. Entonces, si esa es la definición y ya en las definiciones, en materia jurídica, en las definiciones mismas encontramos ya
derechos y obligaciones, vamos a ir viendo cómo se constituyen y cómo en determinado momento pueden ser objeto de error o de violación esos derechos y obligaciones. El artículo 3, en el párrafo octavo, nos dice, si ya la definición lo adelantaba, el artículo 3, párrafo octavo, nos dice que debe existir coincidencia entre el expediente electrónico y el físico. Dice, en cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, ojo con esto, no depende de la forma, vía de tramitación que elijamos, sino que ya por virtud y ministerio de ley, en este caso del acuerdo, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan integralmente para la consulta de las partes. Repito, no es que seamos huizacheros o que su servidor lo sea, simplemente que así como se le están imponiendo mayores requisitos a la autoridad, también nos están imponiendo a nosotros postulantes mayores cargas, concretamente de verificar que el expediente electrónico coincida con el impreso y viceversa, porque en determinado momento nuestra contraparte podría utilizar esa no coincidencia como una forma de retrasar el procedimiento, una reposición eventual, claro, siempre arguyendo violaciones, violaciones al final, pero esto implica que no obstante que alguno de nosotros o de otros postulantes en el futuro verificaran a la perfección que el expediente impreso esté correctamente glosado, que no le falten promociones, que los folios sean consecutivos, sin error, sin salteo y demás. Ya estamos también ante otra circunstancia en la que si queremos evitar esos errores o esos huizaches de nuestras contrapartes, también tenemos que pues cerciorarnos de que el expediente electrónico está siendo debidamente integrado y que coincida con el expediente impreso. Es correcto, licenciada Sara, estamos en el acuerdo. Cuando brinquemos a la ley de amparo, yo se lo digo, pero realmente, bueno, aquí vamos a hacer una acotación. El acuerdo 12.2000 para efectos del expediente electrónico, de la integración del expediente electrónico, salvo que digamos otra cosa, es el acuerdo 12.2020, porque el acuerdo que regulaba la integración del expediente electrónico tiene un párrafo y 10 fracciones. A ver, puede ser que yo haya equivocado entonces. El que estoy leyendo le agradezco, licenciada. No, perdón, aquí faltó esa acotación. Estamos en la ley de amparo. Le agradezco muchísimo. Aquí estamos en la ley de amparo, artículo 3, párrafo octavo de la ley de amparo. Déjeme asegurarme. Ahora sí que ya me hizo dudar, así que mejor vamos a asegurarnos que así sea. Pero entonces, si es así, va a ser de la ley de amparo. Deme un segundo. Artículo 3, en efecto. Es el artículo 3 de la ley de amparo. Gracias, licenciada. Muchísimas gracias. Aquí estamos en ley de amparo. Sin embargo, el comentario en el que estaba sigue siendo válido. La integración del expediente electrónico está regido ya hoy día por el acuerdo 12-2020 que abrogó el acuerdo, derogó mejor porque todavía quedaron algunas cuestiones vigentes, el acuerdo 1-2015, que es donde se regulaba justamente la integración del expediente electrónico. Entonces, para todos los efectos, salvo estos que estamos viendo obligaciones de los juzgadores, por eso los vemos en la ley de amparo, los vamos a ver reflejados también en el acuerdo, salvo que digamos lo contrario, estamos en el acuerdo 12, pero gracias por la aclaración. Esta en concreto, esta obligación de coincidencia está en la ley de amparo, artículo 3, párrafo octavo de la ley de amparo. ¿De acuerdo? Las constancias del expediente electrónico y el físico deben ser coincidentes, de lo cual dará fe el o la secretario de acuerdos. Esta obligación y requisito de certificación de coincidencia del expediente electrónico y el físico es un requisito de certificación que no queda claro cuándo debe realizarlo el secretario, ¿sí? Generalmente es cuando incorpora a través de medios electrónicos alguna actuación física impresa al expediente electrónico, en el que el secretario suele glosar los documentos que se están incorporando. Sin embargo, como veremos posteriormente, el acuerdo da un paso más
a lo que la ley de amparo dice. La ley de amparo lo regulaba de un modo, el acuerdo da un paso más y dice, todas las actuaciones judiciales que se incorporen desde impreso al expediente electrónico deberán incorporarse con firma electrónica. Con lo cual, en el antiguo régimen electrónico, antes del 16 de junio de este año, existían los expedientes electrónicos, pero lo único que veíamos era la digitalización de lo impreso en el expediente, sin mayor certificación, al grado que lo que descargamos es simplemente una imagen, una digitalización que alguien hizo en el juzgado y lo subió al portal. A partir del 16 de junio y con la entrada en vigor del Acuerdo 12-2020, toda actuación, toda promoción de las partes, por supuesto, todo acuerdo que eventualmente llegara a imprimirse y firmarse, en caso de que no se firmara de forma electrónica, debe incorporarse al portal y al expediente electrónico, no solamente a manera de imagen o digitalización de un original o de un original impreso, sino además debidamente firmado, y eso hace las veces, dice el Acuerdo 12-2020, de esta certificación de coincidencia, ¿sí? Y aquí también tenemos ya, lo tenemos en la ley de amparo y lo reitera el acuerdo, bastará para ello que cuando un expediente se tramite electrónicamente, las constancias respectivas se impriman con evidencia criptográfica. En algún punto del curso hubo una pregunta que no se repitió, pero ahorita la vuelvo a glosar. ¿Qué es la evidencia criptográfica? Es la evidencia de existencia de firma electrónica, ¿sí? Todos los datos ceros y unos, en pocas palabras, que siguen a la firma electrónica y que el sistema electrónico valida como una firma vigente, esa es la evidencia criptográfica. Todas las constancias respectivas que se impriman con evidencia criptográfica, sin necesidad de certificar o de emitir actuación judicial alguna para llevar a cabo su incorporación al expediente físico. En este caso es al revés. Cuando la promoción electrónica, cuando la promoción, actuación se produjo por medios electrónicos, su incorporación al expediente físico no requiere de la certificación del secretario de acuerdos. Viceversa, cuando la actuación o promoción es impresa y se quiere incorporar al expediente electrónico, ahí es donde deberá existir, para el caso del amparo, una certificación del secretario de acuerdos o, como lo veremos un poquito más adelante, bastará con que la incorporación la haga el secretario de acuerdos utilizando su firma electrónica y eso hará las veces de la certificación. Licenciado Tocayo, preguntas, ¿cualquier digitalización que se pudiera descargar que tenga evidencia criptográfica se considera ya una copia certificada? En efecto, así es. Ya lo habíamos comentado y hoy, pues de forma muy concreta y puntual, lo veremos cuando lleguemos ahí cuál es el fundamento, pero así es. Cualquier digitalización, ojo con esto, ¿ah? Se refiere concretamente a las actuaciones de la autoridad, ese numeral, cuando lleguemos a la impresión o descarga de actuaciones judiciales con evidencia criptográfica. Ahora llegamos a ese punto. No hay que confundirnos con que cualquier documento incorporado al expediente electrónico, al portal, aun teniendo la firma electrónica del secretario, en este caso que estamos comentando, me estoy adelantando mucho, pero cuando lleguemos lo pasamos de corrido nada más. Cuando el secretario incorpore documentos que entraron físicamente en impreso, se digitalizarán y él los tendrá que incorporar con su firma electrónica. Pero el hecho de que nosotros posteriormente los descarguemos de nuestro sistema con la evidencia criptográfica de la firma del secretario no implicará en automático que esos documentos son originales, solo que para efectos de copia certificada del expediente, en efecto, esa sola descarga, siempre y cuando traiga esa firma electrónica del funcionario, así se considerarán. ¿Qué ocurre cuando no la traen? Bueno, entonces no podemos considerarlo como una copia certificada. Y todavía en muchos expedientes electrónicos ocurre, sobre todo los que iniciaron antes del 16 de junio, están incorporadas las actuaciones al sistema, pero están incorporadas únicamente como imagen, a manera de fotografía, sin mayor firma electrónica y sin mayor certificación. Como cuando nosotros, pum, damos en cualquier portal subir y el archivo sube, y luego ya lo podemos visualizar en la pantalla o directamente en el portal de internet. Así es como están todos los expedientes iniciados antes del 16 de junio. A partir de o posterior al 16 de junio, ya hemos visto, ya les he mostrado ejemplos, si gustan después lo puedo
poner a disposición. Los acuerdos mismos del tribunal vienen firmados con la doble firma electrónica del juez. Para el caso de amparo, estamos del juez y del secretario. Y ese documento, firmado con evidencia criptográfica de ambos, ese sí hace las veces de copia certificada de una actuación del juzgador. ¿Sí? Lo otro solamente es una certificación de que los documentos ingresaron en físico y están incorporados al expediente. Pero el considerarlos como copia certificada de los documentos físicos, eso yo sería muy cauto, muy cauteloso en ese sentido. A lo sumo habría que considerar una copia certificada del expediente, pero no del documento impreso o físico. Ya no sucedió, creo que se los comenté. Utilizando este fundamento, descargamos un poder, me parece que era un poder, una escritura pública, y tratamos de utilizarlo como copia certificada del documento que representa en otro juzgado de amparo, en otro órgano jurisdiccional del Poder Judicial, también en amparo. Y la respuesta del otro órgano jurisdiccional fue, no, esto que me presentas podrá ser considerada una copia certificada de parte de un expediente tramitado también ante el Poder Judicial. Efectivamente hay evidencia criptográfica de que fue subido y demás, pero de ningún modo se considera copia certificada de la escritura que dices que está o que existe ingresada en forma física en el índice. Entonces, haciendo esas salvedades, sí, definitivamente el expediente electrónico y su evidencia criptográfica podemos considerarlo copia certificada del expediente. En el caso de actuaciones generadas electrónicamente por el juez y el secretario o por el secretario mismo, además, podemos considerarlo copia certificada de la actuación misma. Obviamente que obra en el expediente, ¿no? Pero no así de los documentos que hayan ingresado impresos y que después hayan sido incorporados, en cuyo caso existiría esa distinción que para muchos podrá parecer baladí, pero no lo es. Les voy a decir dos casos en los que esto no ocurre. En materia civil, materia civil mercantil, cuando presentamos una escritura en original para acreditar personería y representación y luego solicitamos que nos la devuelvan, el secretario lo que hace es que coteja que efectivamente coincide el original y sella y eventualmente emite e incorpora al expediente una copia debidamente cotejada, certificada del documento. Y nosotros podríamos solicitar en determinado momento copias certificadas de lo que él certificó en el expediente y hacen las veces de copia certificada. Lo mismo ocurre con las juntas de conciliación y arbitraje. Expresamente prevé la Ley Federal del Trabajo que se presente el original, se coteja y quede el cotejado. Y el cotejado que obra en el expediente puede ser solicitado en copia certificada únicamente ese extracto y podemos hacer circular esas copias certificadas. Aquí esa distinción es importantísima. Lo electrónico con evidencia criptográfica produce los efectos de tener copia certificada del expediente. Pero en el caso de documentos que entraron impresos, no del documento, ¿sí? No del documento, solo del expediente. Así es, sí, licenciado, yo no me arriesgaría. Como puede pegar, y pues ya lo veríamos en amparo, bueno, si quieres arriesgarte y experimentar, nos dices, nosotros no pudimos revocar, cambiar el sentido de ese acuerdo en amparo. El colegiado le dio la razón al juez de distrito y nos dijo, tienes copia de esto. Y aunque pudiera inclusive haberse solicitado al juez de amparo nuevo ante quien quisimos hacer valer esa personería por representación, podría haber cotejado que el documento que presentas existe físicamente en el otro juzgado, dijo el colegiado, porque lo hicimos valer, por supuesto. Oye, el juez de distrito podía haber solicitado el informe, podía haber acudido y ver que efectivamente ahí está el expediente. Respuesta del colegiado, como no es un trámite previsto y no ser una obligación oficiosa del juez de distrito el cotejar tus documentos con otro juzgado, pues en pocas palabras, pues no, se tiene por no interpuesta, ¿no? Instrumental de actuaciones, pues más bien una documental de informes, licenciado Efren, en el caso que yo estoy comentando, ¿no? Porque el expediente físico y la escritura obraban en el índice de un juzgado y yo traté de hacer valer una copia certificada del expediente en otro juzgado. Y el resultado fue ese. No es jurisprudencia, pero nosotros ya tuvimos esa experiencia, ¿no? En la práctica eso ya nos sucedió. Entonces, yo me iría con cuidado en tratar de hacer valer
así copias certificadas, ¿no? Son copias certificadas del expediente definitivamente, pero no son copias certificadas del documento que se hizo, que se agregó al expediente, o por lo menos ese no fue el valor que le dio ese colegiado. Habrá que esperar en su momento a que uno de ustedes obtenga un criterio en contra y entonces promovamos la contradicción, ¿no? Y creemos nuevo derecho. Yo creo que vale la pena. Nada más tengamos cuidado de no hacerlo en asuntos que importan. Seguimos. Entonces, artículo 3 de ley de amparo, párrafo 8. Carpeta digital. Aquí ya estamos en el acuerdo 12-2020. Artículo 2, fracción cuarta del acuerdo, nos dice, vamos a bajar para estar ahí, fracción cuarta, me parece, carpeta digital. La carpeta digital será la integración de las actuaciones del expediente electrónico de los asuntos que son competencia de los centros de justicia penal federal, con excepción de las audiencias. Vuelvo a lo mismo, de pronto saltamos los artículos que estipulan o establecen definiciones en la ley, pero no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Cada definición ya trae invíbita en ella misma determinados derechos y obligaciones. Por ejemplo, aquí ya sabemos de entrada que las audiencias no se glosan a la carpeta digital. La carpeta digital para los no penalistas es el expediente electrónico, bueno, ya lo dice aquí, la integración de las actuaciones del expediente electrónico, pero en los asuntos que son competencia de los centros de justicia penal federal, ¿no? Entonces, las audiencias de entrada no se glosarán a la carpeta digital, sin embargo, como ya veremos en su momento, sí son consultables y por supuesto deben obrar en el soporte electrónico y ser accesibles a los justiciables. Respecto de la integración propiamente del expediente electrónico, vamos a ver primero las bases generales, luego la forma de hacerlo, qué documentos no se agregan, la obligación de sigilo y la incorporación de documentos, la integración de los documentos, la agregación de documentos al expediente electrónico. Vamos a comenzar por las bases generales. El artículo 3, ahora sí, gracias licenciada Sara, ahora sí el artículo 3 del acuerdo 12-2020. La fracción primera dice que todo documento a integrarse en el expediente electrónico debe ser firmado electrónicamente. Y es justo lo que ya comentamos, no voy a abundar mucho más. Si un documento impreso entra por oficialía o directamente ante el juzgado, para que sea integrado al expediente electrónico debe ser firmado electrónicamente. Y por supuesto lo mismo sucede con aquellos documentos electrónicos que nacen electrónicos, ¿no? Que se firman electrónicamente y llega para allá. Entonces, eso ha cambiado, repito, antes no era necesario, antes simplemente el funcionario encargado, el que fuera, generalmente eran pasantes, digitalizaban y subían al portal, y si era necesario el secretario generaba una declaración de certificación de integridad. Ahora ya no. Ahora basta que se suban, de hecho es una obligación el subirlos mediante firma electrónica. La fracción 2 de ese mismo artículo 3 estipula que la integración de todas las actuaciones debe ser cronológica. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Bueno, que debe seguirse el mismo orden tanto en el expediente impreso como en el expediente electrónico. Y aunque en el expediente electrónico no están foliados los archivos, sin embargo, el orden que siguen debe ser el mismo. Cronológicamente no tiene otro significado que conforme van entrando por orden temporal, inclusive por orden de hora, en ese orden debe irse integrando al expediente electrónico, igual que al físico, cada una de las actuaciones. Los expedientes en la vía escrita también tienen una carpeta digital, lo que me evitó promover un incidente. Gracias, licenciada Janet, ya llegaremos. De hecho, creo que es la última diapositiva. La adelantamos. Bueno, una de las grandes ventajas de que existe el expediente electrónico es que desaparece el incidente de reposición de autos en amparo y el acuerdo 12-2020 no lo dice tal cual, pero una vez que esté debidamente integrado todo un expediente en el módulo electrónico, debidamente integrado nos referimos a todo integrado con evidencia criptográfica y firma electrónica, aunque las demás legislaciones procesales no lo prevean,
bastará por una especie de celeridad y facilidad del juzgado el no abrir un incidente de reposición de autos para el resto de las materias, en materia de justicia federal distinta de amparo, porque podrá, sin necesidad de citar supletoriamente la ley de amparo, descargar todas las actuaciones federales y volver a integrar el expediente en físico, sin necesidad de abrir un incidente de reposición de autos. Gracias, licenciada Janet. Ya se me adelantó. Era la última diapositiva, si no me falla la memoria, o la penúltima diapositiva que traemos. Bien, integración cronológica. 3. La validación de la firma electrónica de lo recibido por medios electrónicos y la obligación de digitalizar con firma electrónica antes de integrar cuando se recibe impreso. No abundo mucho más. Ya lo comentamos, ya nos adelantamos, entonces simplemente pasamos un poco más adelante. Quiero ver que no haya un poco más. Ah, bien, pero estamos entre documentos públicos aquí, estamos en la fracción tercera del acuerdo. Sí, la fracción tercera dice, sí, tenemos dos supuestos, sí es importante. El servidor o fedatario responsable de verificar la coincidencia, ya no de certificarla, solo de verificar la coincidencia de los contenidos del expediente impreso y del electrónico, debe validar que, 1, toda la documentación recibida vía electrónica se imprime y agregue al expediente impreso. Y en su caso lo haga con la firma criptográfica, es decir, en pocas palabras, que imprima y engrose, ¿sí? Viceversa, la documentación recibida en formato impreso se digitalice e ingrese al expediente electrónico mediante el uso de FIREL. Ojo con esto, ¿ah? La e-firma se autoriza y permite para nosotros ciudadanos y aún para las autoridades no interconectadas. ¿Recuerdan eso? Pero cuando el servidor público fedatario responsable de verificar la coincidencia de contenidos debe subir promociones, acuerdos y demás documentos al expediente electrónico, forzosamente es FIREL, ¿eh? No puede hacerlo de firma. De nuevo estamos en el campo del hilar fino, de ver los puntos sobre las IES, porque si por cualquier razón utiliza la e-firma, estamos ante una violación procesal, en mi opinión insignificante, pero sin embargo que altera esa integridad del expediente electrónico y ameritaría en determinado momento, pues desde una reposición de procedimiento hasta inclusive pues la nulidad de una o más actuaciones, de que se traten, sean las que sean, o de la validez de documentos, ¿sí? Para efectos del Poder Judicial, y tiene lógica que así sea, una cosa es que una autoridad interconectada o por supuesto que el ciudadano pueda acceder a la justicia, y otra muy distinta, que para efectos de considerar certificado un documento, es decir, debidamente elevado al portal, el funcionario está obligado a utilizar únicamente la e-firma. La fracción quinta, no estoy glosándolas todas porque muchas de ellas no necesariamente contienen contenido obligacional, sino simplemente declarativo. La fracción quinta del artículo 3 establece que los documentos electrónicos o digitalizados, aquí quiero hacer un paréntesis. Nosotros que ya somos profesionales de la tramitación del amparo o del juicio vía electrónica, juicio en línea, entendemos perfectamente bien la diferencia entre documentos electrónicos y documentos digitalizados firmados electrónicamente. Si la entendemos, si no la entendemos, basta con que uno ponga en el chat o levante la mano y diga que no la entendemos y la explicamos. Es una diferencia esencial entre documentos. Gracias, licenciada Sara. Lo explicamos. Un documento electrónico para efectos jurídicos y de tramitación de los juicios que estamos estudiando, un documento electrónico es un documento que nace a la vida electrónicamente, se firma electrónicamente y solo se imprime cuando es necesario, pero su vida, validez, juricidad, vigencia, etcétera, etcétera, existe únicamente en el ciberespacio. Es un conjunto de ceros y unos compilado de tal modo que a través de una interfase podemos ver lo que se quiso plasmar o transmitir a través de ese documento, pero que nunca tuvo vida impresa, nunca tuvo vida jurídica más allá del sistema de datos y metadatos de que fue creado. Concretamente, un documento electrónico lo sería esa promoción creada en Word,
que nunca imprimimos, nunca firmamos, ¿sí? Que está creado en Word, y ese archivo después lo subimos al portal, lo firmamos con la firma electrónica, utilizando como intermediario mediático y técnico el portal, y nace a la vida jurídica como un documento electrónico firmado que podemos nosotros descargar, ¿sí? Ni siquiera es el archivo de Word que tenemos en la computadora, porque ese no está firmado. Es el archivo fruto o producto del proceso de firma electrónica que se produce en el portal de servicios en línea y que después ya podemos ver reflejado y podemos descargar del portal. Ese sería un documento electrónico. Otros documentos electrónicos, por ejemplo, los protocolos electrónicos de los fedatarios que ya lo utilizan. Algunos notarios, la minoría, y algunos corredores, la minoría, ya generan escrituras electrónicas. No existen en el papel, no nacieron a la vida jurídica en el papel a través de la firma quirógrafa manuscrita, sino que nacieron a la vida jurídica a través de un proceso de creación puramente electrónico y de firmado electrónico. Y una vez que se unen esos dos elementos, una firma electrónica válida y el soporte electrónico en que existe el documento, eso nos da como fruto un documento electrónico que nace a la vida jurídica y que sí eventualmente podemos imprimir para verlo representado, para tener un soporte. Otro documento electrónico, los CFDI o facturas electrónicas. La mayoría de las personas la piden impresa y creen que su factura es esa. Inclusive sigue continúa el uso de transmitir los vehículos, la propiedad de los vehículos, endosando la factura y en este caso la factura electrónica. Una práctica que en mi opinión cada vez va a estar más en desuso porque literalmente ya puedes tener 1000 facturas de un vehículo circulando y independientemente de que para poder certificar que es la factura original, ese CFDI, la agencia o en el caso de Jalisco, la Secretaría de Finanzas les pone un sello u holograma. En la práctica, ese sello u holograma, con perdón, pero vale para pura madre, porque la factura electrónica es el documento electrónico que existe en el espacio de metadatos, en el soporte y en el servidor de, en este caso, el Servicio de Administración Tributaria y la Secretaría de Hacienda, y todo lo demás que vemos circulando por ahí no son sino representaciones o reproducciones íntegras e inalteradas de un solo documento electrónico. Entonces, esos son los documentos electrónicos. Por contraposición o complementación, los documentos digitalizados son todos los demás. Todos los que nacieron impresos, los que son válidos en su formato impreso y que posteriormente digitalizamos por cualquier proceso, sea fotográfico, sea a través de un proceso de digitalización o escaneado. Sí, licenciada Ivonne, le digo, aquí en Jalisco la Secretaría de Finanzas optó por utilizar ese tipo de hologramas y entonces eso es lo que circula. Lejos de inhibir la práctica, lo que hubiera sido muy bueno, adaptaron el sistema tributario de transmisión de propiedad para efectos fiscales por ese medio, ¿no? Que no es raro, vamos a ver, la Autoridad Tributaria Federal, los legisladores, lejos de inhibir la práctica, por ejemplo, del outsourcing ilegal o el outsourcing de nómina, decidieron mejor regularlo y seguir beneficiándose económicamente de él. Lo que lejos de inhibir el negocio del outsourcing ilegal o el outsourcing de nómina, pues entonces simplemente hizo que se adaptara y que entrara a un marco o a un esquema sin desaparecer. Lo mismo sucedió aquí en Jalisco con esa circulación de facturas. Pero la realidad es que es un documento electrónico, no es un documento en físico que debiera circular. Un cheque digitalizado no es un título de crédito, es la imagen de un título de crédito que tiene un soporte y nació a la vida jurídica y solo es válido en el papel. Lo que no quita que podríamos tener títulos de crédito electrónicos. Un pagaré firmado electrónicamente sería un título de crédito electrónico que por mucho que lo imprimas no tiene validez en impreso, sino lo que valdrá es el documento electrónico debidamente firmado, ¿no? Exactamente, exactamente, licenciada Efren. O sea, en fin, no vale la pena glosar más porque creo que lo tenemos claro. Pero por supuesto, digo, no sé cómo es en otros estados, no he tenido esa experiencia práctica de la circulación del mercado jurídico de vehículos usados, pero aquí en Jalisco eso fue lo que se optó, por lo que se optó, al grado que da igual si tú llegas con 10 endosos en un CFDI impreso,
si ese CFDI no tuvo originalmente, es una forma de darle fecha cierta, originalmente ese holograma emitido por la Secretaría, entonces pues no puedes realizar transmisiones de propiedad, ¿no? Ellos preferimos muchas veces ir a la Secretaría de Finanzas y que ellos impriman debidamente certificada la última factura que tienen registrada y a partir de ahí te cobran todas las enajenaciones que quieras hacer valer. Bueno, cerramos el paréntesis. Documentos electrónicos, los que nacen a la vida y son firmados electrónicamente. Documentos digitalizados, todos los que nacen a la vida impresos, su validez radica en el soporte o factura impreso, en papel o en cualquier otro, pero que eventualmente por cualquier mecanismo de tecnología, fotografía, escáner, cualquier otro, vemos una representación digital de los mismos, ¿no? Por eso ni siquiera hablamos de copias. Las copias se refieren a las copias fotostáticas. Los documentos digitalizados son representaciones digitales de un documento que se encuentra en cualquier otro soporte. Puede ser impreso, puede ser cualquier otro soporte no digital, que no nació a la vida digital. Entonces, ahora sí, fracción quinta, documentos electrónicos o digitalizados ingresados por las partes, no por la autoridad, por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán jurídicamente y en el juicio los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa, ¿sí? Esto le da la validez a todos los documentos digitalizados y hace caer sobre nosotros, aunque no lo diga, lo hemos glosado ya en otras sesiones, sobre nosotros la obligación de mantener y conservar el soporte originario, aquel del que fue tomada la digitalización. Fracción sexta del artículo 3, fracción sexta del Acuerdo 12-2020. Los documentos públicos que ingresan a un expediente electrónico mediante firma electrónica, esos sí, conservan el valor probatorio que les corresponde conforme a la legislación aplicable. Aquí sí ya estamos hablando, licenciado. Déjame regresarme, creo que era mi tocayo, ¿verdad, tocayo? Sí. Los documentos públicos que ingresen a un expediente electrónico mediante el uso de firma electrónica conservarán el valor probatorio que les corresponda conforme a la legislación aplicable. Y a diferencia de otros documentos, fracción quinta, aquí la protesta de decir verdad es necesaria para que los documentos públicos adquieran ese valor probatorio, aún en su formato digital. Para efectos prácticos les mostré, incluso les acompañé o les compartimos un formato para poder hacer la protesta de integridad e inalteración de los documentos respecto de todos los documentos públicos y privados, copias y originales. Pero en forma estricta, los únicos que requieren de esa protesta son los documentos públicos para que se conserve el valor probatorio que la legislación les otorgue. Entonces, los documentos públicos, siempre y cuando mantendrán ese valor probatorio que les otorga la legislación, siempre y cuando al presentarse vía electrónica se manifieste bajo protesta de decir verdad que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso. A mí inclusive no me gusta utilizar la palabra copia, me han visto que no la utilizo para referirme a documentos digitales. Prefiero utilizar representación, que el documento digitalizado es una representación íntegra e inalterada del documento impreso, ¿sí? Y aquí es donde se encuentra la obligación, la facultad del juzgador, que conozca el asunto, de solicitar de forma oficiosa, también a petición de parte, el cotejo con el documento original e inclusive su incorporación al expediente hasta el momento procesal oportuno. Por eso hay que guardarlos. Aunque aquí solo se establece para los documentos públicos, en la práctica, quien más tenga que más ponga, hay de ti si no aparece un documento contra el que se te solicitó el cotejo, ¿no? Cuando lo presentes en copia o en este caso cuando lo presentes en digital. Entonces hagámoslo para públicos y privados, copias y originales. Fracción séptima, los documentos ingresados por la autoridad con fe pública tendrán el mismo valor que los impresos. Esto se refiere a cualquier tipo de documento. Los documentos digitalizados ingresados fíjense, documentos digitalizados. No hablo de documentos electrónicos. Aquí sí distinguió y solo los digitalizados, es decir, aquellos que nacieron impresos
y que posteriormente la autoridad integra al sistema electrónico, siempre y cuando sean integrados con, también de nuevo, FIREL, tendrán el mismo valor que los impresos. Para efectos del juicio o para efectos de otro juicio, bueno, a mí un colegiado me dijo que no, que solo para efectos del juicio. En mi opinión, aquí en la fracción tercera podríamos encontrar el fundamento, tocayo, de poder hacer valer una impresión de esos documentos debidamente certificados e ingresados en cualquier otro lugar. O sea, en pocas palabras, obtener copias certificadas gratuitas de testimonios, ¿no? Pero, repito, tendremos que avanzar en ese sentido en crear jurisprudencia. Pero creo que aquí está el fundamento. Es la fracción séptima. No cuando nosotros ingresamos un poder, la digitalización de un poder, porque aquí es específicamente el servidor público el que lo sube al sistema, sino cuando los ingresamos impresos, una escritura de un poder la ingresamos impresa y el servidor público la digitaliza y la coloca en el sistema utilizando su FIREL. Esa impresión es la que mi tocayo y yo, y seguramente muchos de ustedes, quisiéramos hacer valer en literalmente cualquier otro lugar, como una copia certificada. Yo creo que lo vamos a lograr, tocayo. Yo creo que sí, porque creo que esa debe ser la interpretación que se le debe dar. De haberlo querido, podrían haber negado valor de copias certificadas, o en este caso es de originales, mismo valor que los impresos, fuera de la tramitación del expediente. Y habría tenido lógica hacerlo así, ¿por qué no? Cualquiera que fuera la razón, económica, política, de certeza jurídica, lo que sea. Sin embargo, al no haberlo hecho, creo que dejaron la puerta abierta a esa interpretación y creo que vale la pena explorarla. Fracción décima, registro de firmas electrónicas. El sistema electrónico del Poder Judicial llevará un registro puntual de los certificados digitales de firma electrónica, propiamente nuestra firma electrónica, mediante los que se ingrese o consulte cualquier documento de un expediente electrónico, así como de toda incidencia que resulte relevante. Quise detenerme aquí y hablar de este registro porque literalmente, y aunque no obra agregado al expediente, ni al físico ni al electrónico, el sistema electrónico del portal del Poder Judicial guarda o deberá guardar, porque existe la obligación, fracción décima, en caso de que no lo hubieran implementado, una bitácora, un registro de todos los accesos que cualquiera de las personas que utiliza firma electrónica, nombre de usuario y contraseña, todos y cada uno de los accesos, cientos o miles de accesos que tenga un expediente determinado. Con lo cual, esto de pronto, yo solo lo dejo ahí, se me ocurren 5 supuestos en el que podría servirme, pero eso podría llevarnos a acreditar, entre otras cosas, conocimiento de un acto reclamado o de un acto que ocurrió en juicio, aunque no haya certificación de ello, porque podríamos pedir ahí sí una prueba documental de informes a la Dirección General de Servicios Técnicos para que presenten físico, consultable, en un formato accesible y entendible por los sentidos, todos los accesos que haya tenido ese expediente digital, independientemente de que haya generado o no constancia de notificación, por poner un ejemplo. Es muy común y ocurre que en amparo directo nos enteramos primero que la autoridad responsable ya emitió el nuevo laudo o la nueva sentencia o el nuevo acto reclamado. Nos enteramos primero por el amparo que por la notificación que nos hace la autoridad responsable. Y hay criterio de jurisprudencia que dice que tu oportunidad para presentar el nuevo amparo empieza a correr, el plazo empieza a correr a partir de que te enteraste, no a partir de que te hicieron legalmente la notificación, a menos que seas trabajador. Ya saben que a los trabajadores todo les suplen. Pero si no eres trabajador, si eres cualquier persona en un familiar, en un civil, en un mercantil o el patrón en un procedimiento laboral, te empieza a correr el plazo, el término para el nuevo amparo a partir de que tienes conocimiento, y generalmente tenemos conocimiento a partir de que accedemos al portal de servicio en línea y bajamos el nuevo acto reclamado, y eso en determinado momento podría ser clave para la procedencia o improcedencia, dependiendo de dónde estemos parados, del nuevo amparo, el nuevo proceso o lo que sea, y esta sería la prueba para poder acreditar conocimiento en forma previa a aquella constancia fehaciente de conocimiento. Solo una idea, de las muchas, por eso me quise detener aquí. Licenciada Lucina, en relación con el volumen de los anexos que remite la responsable, el juzgado o tribunal federal sí se le han digitalizado. Ni se preocupe, licenciada, se va a responder solito, por eso no le respondo ahorita. Lo traemos integrado a esta clase. Respecto de la forma, nos vamos entonces, estamos en bases generales, pasamos a la forma. Artículo
22, párrafo primero de este acuerdo. El artículo 22 dice que al integrar los expedientes electrónicos, los órganos jurisdiccionales los registrarán dentro de la misma numeración consecutiva que la empleada para los expedientes derivados de promociones que se presenten de forma impresa. En otras palabras, numeración consecutiva. En la práctica no he visto en las electrónicas un foleo. Probablemente deberían iniciar a hacerlo, porque así lo estipula este artículo. Ahora bien, dice, los registrarán dentro de la misma numeración consecutiva que la empleada para los expedientes derivados de promociones que se presentan de forma impresa. La numeración consecutiva bien puede referirse al folio, como puede también referirse al número al número único que se le da a cada una de las promociones cuando ingresan, con lo cual al no distinguir este artículo se cumpliría con cualquiera de los dos modos de integración. Como no he visto foleo, yo no he visto foleo en las promociones electrónicas, en las actuaciones de los tribunales, tenemos que entender que se refiere a ese número único de folio que no se integra al expediente, pero del que sí existe registro cuando se presenta una promoción. Al grado que el mismo acuerdo, no lo comentamos en presentación, pero el mismo acuerdo estipula que cuando presentamos promociones a través del portal, las promociones electrónicas son dirigidas a la oficialía de correspondencia, quien asienta en el mismo registro en donde asienta la entrada de promociones electrónicas, la entrada de promociones impresas, cada una de las promociones. En pocas palabras, la entrada de nuevas promociones o cualquier otro documento a través de una oficialía, ya sea electrónica o ya sea física, llegan en última instancia y se registran en una sola base de datos consecutiva. Y eso es, en mi opinión, a lo que se refiere al artículo 22. Podría cumplirse para cada expediente también con un folio consecutivo. Optaron por esto, yo creo que es un buen sistema, simplemente que sepamos que existe y que así es como debe integrarse. En el mismo párrafo 21 estipula que se integrarán al expediente físico sin necesidad de certificación aquellas promociones electrónicas, aquellos documentos electrónicos, actuaciones de la autoridad electrónicas que cuenten con evidencia criptográfica. Las constancias firmadas electrónicamente, constancias, estamos hablando de expedientes, se generan por parte del juzgador, de la autoridad judicial. Las constancias firmadas electrónicamente tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa, es decir, no tienen que imprimir una constancia electrónica y luego volver a firmarla, ya estuvo firmada electrónicamente, con lo cual basta con que se impriman con evidencia criptográfica. Para efectos de copias certificadas, mismo artículo 22, dice, por su parte, las y los servidores públicos autorizados para tal efecto, secretarios típicamente, los jueces, por supuesto, podrán emitir acuerdos mediante el uso de su FIREL, acuerdos electrónicos, para generar copias certificadas de lo que obra en un expediente y agregarlas a otro. Aquí está, tocayo, una de las razones por las que no nos dan validez como quisiéramos dárselo al expediente electrónico con evidencia criptográfica. Se impone para el juzgador que quiere integrar de un expediente a otro, se entiende de un expediente, vamos a ver, aunque no ocurre así, en la práctica se refiere a una triangulación en la que se quieren tomar constancias de un expediente, aún las constancias electrónicas, e integrarlas al otro expediente, generalmente esa manera de prueba o de cotejo o de refuerzo de fundamentación. Típicamente pensaríamos, bueno, pues imprimen y si ya trae evidencia criptográfica lo integran. No, aquí está claramente que dice que existe autorización para que lo hagan, luego debe existir obligación de hacerlo. Las y los servidores públicos autorizados podrán emitir acuerdos mediante el uso de FIREL para generar copias certificadas de lo que obra en un expediente electrónico o físico, pero pues eso siempre ya lo hacían, y agregarlas a otro expediente. Entonces, una cosa es la facultad que tienen para consultar un expediente a través del CISE y
parafrasearlo o fundar con base en lo resuelto en ese. Y otra distinta es agregar constancias completas de un expediente para integrarla a otro. En ese caso, forzosamente tienen que emitir una certificación. No basta con imprimirlas para tenerla, con lo cual pueden ver que, pues sí, pero no, tenemos constancias que tienen valor de copias certificadas y nosotros las podemos acompañar a otro juicio, pero las autoridades no pueden hacerlo. Entonces, no hubo en ese sentido una legislación uniforme. Podrían haber permitido que todo fuera copias certificadas, salvo prueba en contrario, y prefirieron acotar el alcance de la evidencia criptográfica. Así es lo que tenemos ahorita. Podría cambiar en el futuro. Probablemente lo ampliaremos mediante jurisprudencia. Luis Alberto, ¿los documentos con firma criptográfica a cargo de alguna dependencia pública deben ser ratificados o solicitar ratificación? No, Luis Alberto. En este caso, licenciado, si la autoridad responsable, vamos a pensar que fuera una autoridad responsable, dependencia pública, o un tercero, pero autoridad, dependencia, de alguna dependencia pública, emite el documento firmado electrónicamente y es una firma electrónica válida, esto es, e-firma o FIREL. Existe una tercera firma. El Poder Judicial del Estado de México emitió su propia firma electrónica hace años. Después optaron por utilizar FIREL o e-firma y tiene toda la lógica del mundo. Pero entonces, si una autoridad responsable, una dependencia, integra o envía documentos electrónicos firmados electrónicamente, no es necesaria su ratificación. De hecho, desaparece ese requisito. Lo que no quitaría, por ejemplo, que en vía de prueba requiriéramos un ulterior informe de la autoridad si lo que quisiéramos es anular o restar valor probatorio a un primer informe o documento público de una autoridad. Vamos a pensar en yo no sé en qué estás pensando específicamente, si quieres abrir el micrófono lo platicamos, pero yo pienso en una multa de tránsito aquí en Jalisco. Las fotomultas vienen firmadas, existen electrónicamente y lo que nos llega por correo es la evidencia impresa de un documento electrónico que fue firmado digitalmente, firma electrónica del funcionario. Se me ocurre, aunque nunca lo hemos hecho, pero que si quisiéramos anular el documento por falta de firma, lo que podríamos hacer para darle la vuelta a ese criterio ya jurisprudencial que dice que si aparece la evidencia criptográfica se considera firma autógrafa, lo que podríamos hacer es, al no poder llamar al juicio de amparo a la autoridad para una prueba confesional, que en vía de informe, pues diga la fecha y hora exacta en que firmó ese documento o cualquier otra formulación de preguntas, un interrogatorio que nos permitiera desvirtuar la validez y legalidad de la firma electrónica que vemos plasmada. De ahí que no se requiere la ratificación, porque inclusive existe jurisprudencia en ese sentido. Si existe evidencia criptográfica de firma electrónica, el documento es válido y punto, y se acabó, ¿no? Habría que, por supuesto, salvo prueba en contrario, pero veo difícil poder generar esa prueba en contrario contra el uso de la firma electrónica. ¿O tú qué opinas? Adelante. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes a todos. Sí, licenciado, mi pregunta es por lo siguiente. Lo que pasa es de que en la ciudad de Tijuana me tocó en una ocasión, en registro público expidió un certificado de propiedad y traía firma criptográfica. Sí. Se expide el documento, se nos fue proporcionado. Posteriormente, nos percatamos que el documento, que la firma era falsa o que el documento, en sí el documento era falso. Entonces el documento físico a nosotros se nos fue proporcionado, nosotros lo advertimos, ¿sí? Y mi pregunta en sí es precisamente en ese sentido. Si en el caso cuando como particular nos entregan un documento con alguna firma electrónica, desconocemos o criptográfica, si efectivamente la persona que nos lo está expidiendo uno tiene las facultades para hacerlo, que la firma, que el cargo que él ostenta está facultado para ello. Claro. O bien, como nos pasó a nosotros, porque inclusive se dio el caso de que ante el registro público estaban falsificando las firmas de sentencias de tribunales. Entonces, esa era mi pregunta, o sea, si como particular tendría la obligación de solicitar que se certificara la autenticidad de cada documento o
o bastaría nada más que la autoridad Mi opinión, licenciado, es que va a depender del tipo de impugnación y del tipo de vicio que estemos atribuyéndole al documento. Por ejemplo, la ratificación de firmas, cuando son impresas, las ratificaciones de firmas de un documento, típicamente son para acreditar que la firma que vemos estampada efectivamente salió del puño y letra de la persona, ¿sí? Y para eso además tenemos periciales en materia grafoscópica y grafométrica. Entonces, hay que distinguir cuál es el vicio que estamos queriendo hacer valer del documento. En el caso que nos comentas, y me corriges si no es así, vuelves a abrir tu micrófono, estábamos frente a un documento apócrifo, pero firmado válidamente. Es decir, la firma electrónica era válida, existía, estaba vigente, pero fue utilizada para certificar un documento apócrifo. Entonces, aquí la prueba no es sobre la firma ni sobre la ratificación, a menos que, digo, aquí un penalista que nos ayude, pero si lo que quisiéramos acreditar fuera precisamente que el funcionario público dolosamente generó ese documento con su firma, él con su firma electrónica, bueno, ahí sí, en un procedimiento penal lo llamamos a que ratifique que él plasmó su firma en un documento apócrifo y con eso tenemos trabado el delito. Ahí sí. En amparo no. En amparo, si lo que queremos es acreditar la falsedad de un documento, pues por ejemplo tendríamos de un documento emitido electrónicamente, tal es el que comentas, que no es sino una constancia de registros que existen en el registro público, entonces tu servidor lo que solicitaría sería la fuente originaria, ¿no? La fuente originaria, el documento que acredita propiedad, que propiamente no es una declaración de propiedad, una constancia emitida por el registro público, sino el título a través del que se transmitió la propiedad, el que acredita efectivamente quién es el titular anterior y el titular posterior. Eso en ese caso concreto. Pero muy distinto sería si lo que queremos acreditar es, por ejemplo, la falsedad de la firma misma. Oye, yo tengo un documento impreso que dice que fue firmado. ¿Cómo sé que la firma electrónica que aparece ahí es una firma electrónica que existe, que está vigente y que es válida? Más allá de si el funcionario está habilitado o no para firmar, porque acuérdate que ahí entonces ya estaríamos en tema de incompetencia, pero no de validez de firma, ¿no? O sea, un funcionario puede firmar válidamente, puede plasmar una firma válida, existente y legal, pero puede no tener facultades para emitir el acto. Ahí estamos ante incompetencia. Pero si el signo criptográfico que me presenta un documento impreso lo tengo enfrente, ¿cómo acredito su validez? Ahí tendríamos que solicitar, en este caso, que se remita concretamente al juzgador de amparo, también al fuero ordinario federal, por ejemplo, yo creo que la pregunta es válida también para materia administrativa, por supuesto, que es el caso que comentas, pero hasta para materia mercantil, cuando lo que se presenta como prueba o como fundatorio sea un contrato nacido electrónicamente a la vida y que en el impreso solo trae la firma, la evidencia criptográfica. Habría que, en el caso de una autoridad, solicitar en vía de documental de informes el archivo electrónico de la firma electrónica del funcionario en la fecha y hora que el documento dice que fue plasmado, porque cada firma electrónica tiene una vigencia y durante esa vigencia no cambia. Pero si la vigencia cambió, aun siendo una firma electrónica válida del mismo funcionario en el mismo puesto, ya tiene metadatos distintos y eso solo lo podemos acreditar mediante la unidad de verificación de tecnologías de la información del Poder Judicial, que comparará los metadatos, propiamente los archivos de firma electrónica que la autoridad haya utilizado, ¿no? Entonces, comprobar la falsedad de una firma electrónica es infinitamente más complicado, pero también, por la misma razón, es infinitamente más difícil falsificar una firma electrónica. Además, aquí hay que decirlo, todas las autoridades interconectadas tienen obligación, es una de las obligaciones que no desaparecieron derivadas del Acuerdo 1-2015, todas las autoridades interconectadas al Poder Judicial tienen la obligación de conservar un registro accesible al público de todas las firmas electrónicas de los funcionarios autorizados. Por eso aparece no nada más la evidencia criptográfica, ceros y unos, cadenas de números y letras. Aparece un código QR. El código QR no es la firma de la autoridad. El código QR es el mecanismo por el que nosotros accedemos a la base de datos que nos despliega que esa firma electrónica es válida, su vigencia,
a qué funcionario corresponde y la fecha en que se emitió y hasta cuándo está vigente, ¿sí? Si se fijan, nosotros no tenemos código QR para firmar, ni los jueces cuando firman ahora los nuevos acuerdos a partir del 16 de junio, tenemos un código QR. ¿Por qué? Porque para acceder a esa firma electrónica tendríamos que solicitarlo directo en vía de informe al juzgador o a la dependencia del Poder Judicial, porque como nosotros tuvimos acceso al documento electrónico directo a través del portal, todo lo que viene del portal trae la presunción de legalidad o de validez. En cambio, las autoridades de cualquier otro, las autoridades administrativas, la del registro público o aquí en Jalisco la del secretario de Vialidad, que es el que firma las fotomultas, como las entregan en físico, es por eso que traen la obligación y traen el código QR para que nosotros al tomar la fotografía podamos tener acceso a la base de datos que nos dice, ah, sí, sí existe el funcionario, sí existe la firma, está vigente. Y ya temas de competencia, pues eso ya es otro boleto, ¿no? Pero así es como lo haríamos valer, depende de qué es lo que queremos atacar, licenciado. Licenciada Jessica, cambiando de tema, nos comparte. Perfecto. Gracias. Ahora sí lo puso público. Gracias, licenciada. Y está muy interesante. Léanla, si nos da tiempo lo usamos y lo platicamos, pero típicamente estoy viendo que de pronto me como el tiempo. Ya me lo comí, pero esta empezó tarde 10 minutos, así que esos 10 minutos les pido me permitan reponerlos de forma directa. Bueno, ya lo hablamos. Artículo 36, párrafo segundo, dice que lo que descarguemos con evidencia criptográfica del juzgador o bueno, del funcionario judicial que firmó electrónicamente el documento debe considerarse copia certificada. No hay mayor cuestión. Entonces, ya lo comentamos, ¿no? Las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en los asuntos de competencia del Poder Judicial de la Federación podrán descargar en sus equipos copia de las constancias que obren en él. Cuando éstas incluyan evidencia criptográfica, se considerarán como copias certificadas electrónicamente. Constancias, de nuevo, no documentos. Al hablar de constancias, es por eso que se le atribuye esa calidad de constancia. Por su parte, el artículo 22, párrafo primero, establece la forma de integrar promociones físicas al expediente digital. Ya lo comentamos. Esto es interesante y responde a la pregunta de la licenciada Lucina. Licenciada, aquí está. Hay documentos que no se integran al expediente electrónico. ¿Cuáles son esos documentos? Los que no se integran al expediente electrónico. Los que no se agregan y se quedan como cuadernillos. Bueno. Esos son los documentos que forman cuadernos auxiliares. Cuando son muy voluminosos los informes, cuando se acompañan pruebas, cuando se trata de expedientes completos, tanto la ley de amparo como el acuerdo prevé que lo único que se integra obligatoriamente al expediente electrónico son las promociones de las partes, en su caso los anexos que electrónicamente se acompañan, porque ya se acompañan electrónicamente, las actuaciones del órgano jurisdiccional y toda aquella promoción o documento que el órgano jurisdiccional considere que debe constar en ambos expedientes. Sin embargo, todo lo que entra impreso y que por su voluminosidad particularmente y muy principalmente no representa una dificultad superior para su digitalización, como también copias de traslado, como también hojas en blanco, micas, y dice la ley, dice en este caso el acuerdo, material sin leyenda relevante alguna, como anexos que corresponden a actuaciones del mismo órgano jurisdiccional, no de otros, pero del mismo órgano jurisdiccional. Por supuesto, los informes justificados de la autoridad cuando la voluminosidad no hace práctico su digitalización. Todos esos son documentos que no existe obligación de que formen parte del expediente electrónico y por lo tanto, dice el acuerdo, se integrarán a la tramitación del juicio en forma de cuadernos auxiliares y quedarán a la vista de las partes. Aquí tenemos la expresión o frase ad libitum, que literalmente significa al arbitrio del juzgador. Él decidirá si se deberán digitalizar o no pruebas, poderes, valores
y en caso de que se decida digitalizarlos e integrarlos al expediente, deberá mediar certificación. Es el artículo 23 del acuerdo. Lo que materialmente sea imposible de integrar se queda en el físico y se deja constancia de ello en el electrónico. Por ejemplo, se recibieron 2 expedientes, números tales y tales de tantos folios, más un documento, pagaré o título de crédito de estas características, y nada más se deja certificación de ello en el expediente electrónico. Dice el mismo artículo, si el juzgador decide que así sería, entonces se puede fotografiar el documento. Es que las pruebas, aquí lo iba a comentar, las pruebas no siempre son documentos, aunque las consideramos documentales. La prueba puede ser una prueba sanguínea. Para la revisión en amparo directo, las pruebas pueden versar en muchas otras cosas distintas de documentos que puedan integrarse al expediente electrónico. Entonces, no solo los cuadernos auxiliares, cuando son muy voluminosos, sino también otro tipo de pruebas. En materia penal es quien más tenga que más ponga, pero también en otros procedimientos tenemos pruebas que no son documentales y que requieren su integración al expediente, ¿no? Muestras, yo dije pruebas sanguíneas, bueno, pues sería más bien los análisis, pero a veces es así. El soporte o formato de alguna prueba no permite, por obvias razones, el formato o soporte su digitalización. Entonces, la ley permite que se le tome una fotografía y se relacione y se certifique y se suba así al expediente electrónico. La leo, licenciada, para el caso entre particulares para la firma electrónica, ¿cómo lo compruebo? Licenciada, yo por eso recomiendo usar la firma electrónica del Poder Judicial de la Federación, la FIREL, porque en ese caso, invariablemente, usted va a llegar a la instancia del Poder Judicial de la Federación, a la Dirección General de Tecnologías de la Información del Poder Judicial de la Federación y puede ofrecer ya sea cotejo, compulsa, informe de en qué momento fue certificado el uso de esa firma electrónica, por lo menos eso le da circunstancias de tiempo en cuanto a fecha y hora, de la validez y de la vigencia, por supuesto, porque eso es también en vía documental de informes, que se informe el estatus de una determinada firma electrónica utilizada, o por supuesto ya de la autenticidad de la firma, lo que conllevaría la autenticidad del documento que está siendo firmado o que fue firmado electrónicamente. Yo por eso recomiendo usar nosotros, pero también recomendar a nuestros clientes usar la firma electrónica del Poder Judicial. Mismo caso para el caso de la firma electrónica del SAT, pero con esas salvedades que comentamos en la primera sesión. La firma electrónica del Poder Judicial cumple con los estándares internacionales y nos permite utilizarlo pues, en el tráfico jurídico internacional. La firma electrónica del SAT pues, nos sirve para acceder al SAT, a este portal y poco más por ese formato de doble archivo, de tener la llave fuera y no integrada al expediente. Ahí sí ya dependerá de la imaginación del postulante. Si lo que quiero es acreditar que un contrato firmado electrónicamente, en efecto, es un contrato firmado electrónicamente, pues necesitaré o acreditar la autenticidad de la firma si me lo impugnaron, o acreditar la integridad del documento. Ahí sí necesito una pericial en informática para poder acreditar la integridad del documento, que el documento en sus metadatos no se encuentra truncado, no se encuentra alterado, que hay una continuidad en todas las cadenas de datos, que no se ha visto afectado el código MASH, que es el de documentos, etcétera, etcétera. Eso se prueba mediante pericial informática, pericial en informática, sobre los metadatos del archivo electrónico, en este caso del contrato. ¿Sí? Estamos ante dos supuestos distintos. Cuando estamos ante firma, autenticidad, vigencia y demás, es un supuesto. Cuando estamos ante autenticidad e integridad de un documento electrónico, estamos en otro supuesto y son dos pruebas diferentes y su desahogo es diferente. La obligación de guardar sigilo. El artículo 25 dice, al integrar el expediente electrónico, los órganos jurisdiccionales determinarán sobre qué promociones o constancias deben guardar sigilo en relación a una o varias partes. En otras palabras, el hecho de que alguien incorpore como prueba electrónica, por ejemplo, una declaración de impuestos,
puede ser que no todas las partes dentro del juicio de amparo tengan derecho a poder acceder a esa información. Entonces, el juzgador puede no dar acceso y dejar velados, sin posibilidad de visualización o de descarga, uno o más documentos a alguna de las partes. Ojo aquí, no es lo mismo que una incidencia. Oye, juzgador, no puedo descargar un archivo. No. Aquí tiene que existir declaración expresa de sigilo por parte de la autoridad que decidirá ese tema y entonces así se verá reflejado en el sistema. En este supuesto, el sistema impide la visualización a la parte y a los representantes y fíjense cómo en este caso está expresamente remitiendo al Acuerdo Conjunto 1-2013. Aquí estamos ante una remisión expresa de una legislación que sigue vigente, que regula firma electrónica y expediente electrónico. El Acuerdo 1-2013, que es un acuerdo conjunto entre Suprema Corte de Justicia y Consejo de la Judicatura Federal. El artículo 51, si no lo tienen o no han estado siguiendo la presentación con el acuerdo, sí les pido que ahorita lo abran. El artículo 51 del acuerdo estipula una particularidad de las promociones que se integran, incorporación de documentos al expediente electrónico cuando somos las partes las que promovemos. Y yo lo desglosé así, cuando se hace con nombre de usuario autorizado y cuando se hace sin nombre de usuario autorizado. Dice el artículo 51 del acuerdo. Las personas que carezcan de autorización para consultar un expediente electrónico, pero que cuenten con firma electrónica, podrán remitir promociones y recursos vía electrónica, quedando bajo su responsabilidad indicar correctamente los datos relativos al número de expediente al que dirijan la promoción, en el entendido de que la admisión dependerá de que cuenten con capacidad procesal. ¿Por qué digo que con nombre de usuario o sin nombre de usuario? Esto tiene que ver con la práctica de la presentación e integración de promociones al expediente. Podemos no tener nombre de usuario y entonces no podríamos acceder al portal para acceder en concreto a ese expediente electrónico y subir la promoción a lo que consideraríamos oficialía de partes de un órgano jurisdiccional concreto. El tercer juzgado de distrito en materia administrativa del primer circuito. Cuando tenemos nombre de usuario, accedemos directo a ese expediente, a esa oficialía, y basta con subir la promoción. O inclusive, como hemos visto, basta con redactar en el cuadro que nos da la posibilidad de la promoción o el texto que queremos integrar. Y ahí no tenemos que indicar ni el expediente al que va dirigido, ni el órgano jurisdiccional, porque lo estamos haciendo directo en su portal específico. En cambio, este artículo, en mi opinión inconstitucional, porque hay jurisprudencia que si bien es anterior al acuerdo, me parece que interpreta justo esta circunstancia, pero este artículo 51 dice, no tienes nombre de usuario o presentas una promoción sin hacerlo desde el portal concreto del órgano jurisdiccional al que va dirigido, entonces puedes presentar promociones de la que se trate, firmadas debidamente con tu firma electrónica, pero queda bajo tu responsabilidad, en pocas palabras, si te apendejas. Si te equivocas y pones un número de expediente distinto o te equivocas respecto al órgano jurisdiccional concreto al que va dirigido, estupendo, maravilloso y formidable. Bajo tu responsabilidad el que llegue, el que entre en tiempo y forma, el que se glose en el expediente correcto o incorrecto, etc. Repito, en mi opinión, inconstitucional, porque ya hay jurisprudencia que dice que el juzgador que recibe tiene obligación de ver, analizar en conjunto y en su integridad la promoción, de qué se trate, y ver si pertenece o no al órgano de su índice. Caso que no lo pertenezca y no pueda detectar, entonces sí, acuerdo. Pero en caso de que sí, por el nombre de las partes y demás, tiene obligación de averiguar y redirigir el escrito. Eso con independencia de que cuando ya llegue a donde tenía que llegar, llegue en tiempo y forma. Ahí sí, se le dan distintos efectos. La jurisprudencia dice, deberá tenerse por presentado, aunque sea ante órgano distinto o incorrecto, deberá tenerse por presentado en tiempo y forma, porque el error es del juzgador, no del justiciable, porque no existe obligación legal en ningún ordenamiento procesal de señalar a qué expediente o ante qué juzgado va dirigido. En este caso, pues ya están haciendo nacer esa obligación.
Habrá que ver cómo se decanta la autoridad, en este caso ya a lo mejor la Suprema Corte, al interpretar este artículo frente a la eventual equivocación de cualquiera de nuestros colegas o de nosotros. Ahora sí estamos en tiempo, recuperé los 10 minutos y con creces. Permítanme ver qué tan lejos estamos del final. Ya estamos muy cerca del final. Y ya habíamos hablado del incidente de reposición de autos. Ahí lo pueden ver. La integración práctica y consulta. Ya lo hemos hablado. Bitácora de autorizados. Partes, representantes y autorizados. La incorporación de documentos y el acuse. Esto era nada más para efectos de que vieran los requisitos que tiene un acuse de presentación de documentos al incorporar documentos. Y el artículo 52, solo vamos a terminar con este, el artículo 52, que dice que el módulo para presentar promociones y recursos contará con mecanismos que permitan registrar fecha y hora del envío y de la conclusión del envío y de la recepción de los documentos. El sistema genera el acuse de recepción, ya lo conocemos, y así como las fechas y horas del envío. Esto es lo que quiero que veamos del artículo 52. Para efectos del cómputo de plazos, se tomarán los datos de envío de las promociones o recursos. Y les compartí el criterio que dice que hay criterios distintos, dispares, respecto de si para efectos de la fecha y hora de presentación de una promoción de término debe considerarse la hora que yo tengo o la hora en que lo reciben o la hora en que accede al portal, porque al final es la misma hora la que yo tengo que la hora en la que accede al portal, pero por la diferencia de usos horarios, el portal puede registrar 1 o 2 horas antes o después, o 10 horas antes o después si estoy presentando en el otro lado del mundo, y yo puedo inclusive estar en un día distinto, con plazo o después del plazo. Entonces, ¿cuál es la fecha y hora que tiene que primar y privar? Bueno, a reserva de que después se interprete en otro sentido, en atención al principio pro persona, es este artículo, el artículo 52 del Acuerdo 12-2020, el que nos dice cuál es la fecha y hora o los datos del envío que tienen que tomarse en cuenta, que es los datos de envío que arroja el acuse de recepción. ¿Y cuál es la fecha y hora que arroja el acuse de recepción? Pues típicamente la hora del centro de México, la hora de la Ciudad de México, y ahí es donde entra en activo la otra jurisprudencia que dice que para esos efectos deberá tomarse la hora del órgano jurisdiccional al que va dirigido. Porque puede darse el caso que yo promuevo en Guadalajara, donde tenemos 2 horas de diferencia, en Hermosillo, Sonora. Yo promuevo en Guadalajara, que tiene la misma hora del centro. Me quiero ir a otro horario. Yo promuevo en Colima, creo que en Nayarit, en Nayarit tenemos una hora. En Nayarit promuevo ante un órgano jurisdiccional en Sonora, que tiene 2 horas de diferencia, o 1 hora de diferencia, pero distinta también que con la hora del centro. 2 horas respecto de Jalisco en Sonora, en Hermosillo. 1 respecto de Nayarit. Y la hora del centro, que es la del portal, es la de la Ciudad de México. Entonces, la que hay que tomar en cuenta para efectos del cómputo de plazos, según el acuerdo, artículo 52, es la que arroja el acuse. Pero si la hora del acuse es distinta de la hora del órgano jurisdiccional al que iba dirigido, obviamente a favor del justiciable, entonces dice la tesis, no es jurisprudencia, deberá tenerse por presentada en hora hábil de conformidad con la hora en la que, a la que del órgano jurisdiccional al que va dirigido, ¿no? Si hay dudas sobre esto, lo seguimos comentando para darme a entender bien. No hay problema, inclusive si lo hacemos fuera de grabación. Este artículo es peligrosísimo, licenciada Ivonne. Es peligrosísimo el artículo. Sí, así es, así es, así es. O sea, puede suceder eso en respecto de identidad. Ahora bien, generalmente cuando hablamos de plazos y términos, siempre hablamos de las cuestiones que nos benefician. Y aún en un caso de promoción falsa, pues también habrá una promoción correcta. Y en determinado caso, si inclusive el sentido de las promociones fueran contrarias, ahí sí el juzgador podría, por ejemplo, llamar al quejoso a ratificar, ¿no? Por ejemplo,
entra en fecha y hora dentro de distintos plazos, pero en fecha y hora y dentro de posibilidad, una promoción que desista del juicio de amparo o del incidente de suspensión y otro que no, que lejos de eso, lo contrario, lo que solicita es la ejecución. Por poner un ejemplo, son dos promociones del mismo quejoso en sentido contrario, es muy probable que el juez mande al quejoso a que se presente a ratificar una o la otra, dejando sin efectos una o la otra. Bueno, hasta aquí voy a detener la